Buenas tardes. Ha llegado el gran día, hemos aprobado la primera prueba, el supuesto y los temas, y ahora nos toca la encerrona. En la encerrona sabemos que nos tenemos que preparar la defensa de la programación didáctica y la exposición de la situación de aprendizaje. Hoy nos toca exponer la programación didáctica. Lo primero que os recomiendo, y es la única recomendación que os voy a dar para este tipo de prueba, es que vayáis para disfrutar, que se os vea con ganas de disfrutar sobre lo que exponéis. Eso lo transmitís al tribunal y ayuda mucho a la calificación de lo que estéis exponiendo, mucho más que lo que hayáis presentado por escrito. Intentar mirar a todos los miembros del tribunal, que nadie se encuentre marginado. Intentar ser diplomáticos, ni mucho impreso, ni mucho multimedia o tecnológico, porque habrá de todo y si el tribunal es un poco rústico, le gustará la parte impresa. Y si el tribunal es un poquito tecnológico, pues le gustará más la tecnología. Por tanto, tirar para las dos cosas, ¿no? Luego, intentar nunca sentaros, hacerlo de pie, que seáis activos. Y durante la exposición, hacer pequeñas referencias o inferencias de lo que estéis dando respecto a la escuela, ¿no? A la parte práctica. No memoricéis. Si tenéis que disfrutar, no tenéis que memorizar. Porque si no estáis pendiente de decir las cosas como lo tenéis memorizado y no estáis disfrutando. Por tanto, exponer vuestra programación didáctica de una forma natural. Tiene que ser una exposición general. Y por tanto yo no puedo ir apartado por apartado exponiéndolo, porque 50 folios leídos en 15 minutos es imposible. Por tanto, tengo que dar una visión general de mi programación didáctica y que el tribunal vea que tengo las cosas muy claras, que tengo todos los elementos muy bien estructurados de mi programación y que sé que esta planificación la he realizado para conseguir una serie de cosas, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer a través de los 15 minutos. Entonces yo hoy os voy a presentar una especie de resumen de cómo haría yo esa exposición, esa defensa de la programación didáctica. Voy a hacer pequeñas inferencias, por tanto voy a desviarme un poco a medida que os voy exponiendo las cosas, pero que más o menos durará los 15 minutos de defensa en la programación didáctica, ¿no? Vamos a empezar con ello. Empezaré diciendo que con esta programación didáctica flexible y abierta, para que quede claro al tribunal que es una planificación, pero que no es rígida. Según el tipo de alumnado, las dificultades que me encuentre, las actividades que vaya desarrollando, pues se ampliarán un poco más, un poco menos, etc. Por tanto, mi programación va a ser flexible y abierta. Y pretendo planificar nuestra labor docente durante todo este curso escolar y así dar respuesta a las directrices establecidas en el proyecto educativo y la programación anual de nuestro centro. Eso lo pone el reglamento orgánico de los centros, que es la función de nuestra programación didáctica, ¿no? Y por eso vosotros, cuando empecéis el curso, os obliga la jefatura de estudios a entregar esa programación didáctica. Es una programación del área D, y ponéis de matemática, de ciencia o de las áreas, porque hay gente que lo hace a nivel de globalización y tal, y va dirigido al alumno D y tenéis que poner el curso, ¿vale? Comenzaremos estableciendo los dos elementos fundamentales de nuestra programación, los objetivos de etapa y las competencias. Sabemos que toda esta planificación, todos estos 50 folios, son para conseguir estas dos cosas, los objetivos de educación primaria y las competencias, y vamos a ir a por ellas. Los objetivos de etapa no es que los vayamos a conseguir 100%, pero sí vamos a contribuir a conseguirlos. Luego ya cuando termine sexto de primaria ya los tendremos que haber conseguido. Dos elementos fundamentales que tanto en nuestro decreto, cada comunidad tiene su decreto, como en el Real Decreto están establecidos como metas a alcanzar al final de esta etapa. Por tanto, estos objetivos de etapa están en el Real Decreto y en los diferentes decretos de cada comunidad autónoma hacen referencia a ellos, ¿vale? Por tanto, en mi programación tienen que aparecer esos objetivos de etapa, pero no tendrán que aparecer todos. Eso tiene que quedar también claro al tribunal. Yo voy a contribuir a una serie de objetivos de etapa.
Por ejemplo, si hay alguno que haga referencia, y los hay, al inglés, y yo en mi programación no tengo que ver nada con el inglés, pues, o con la educación vial, pues como que no voy a poner ese objetivo de etapa y que quede claro también al tribunal qué es lo que voy a hacer, ¿no? Luego, también para conseguirlo, partiremos de los criterios de evaluación. Y hemos dicho ya en todos los vídeos que hemos estado colgando que los criterios de evaluación es el elemento nuclear, que me va a servir de conexión con todos los elementos de la programación, esos objetivos de etapa, esos estándares, esos contenidos, esas competencias, elemento nuclear de nuestra programación, ya que nos informan de los aprendizajes competenciales que queremos conseguir con nuestro alumnado. Y partiendo de estos criterios, relacionaremos el resto de elementos curriculares establecidos en nuestro decreto, y nombréis el decreto de primaria, como son los objetivos de educación primaria, contenidos, competencias, estándares de aprendizaje, etc. Y siempre indicando que los estándares de aprendizaje que vamos a poner en la programación didáctica, sobre todo en la concreción curricular, son elementos simplemente orientativos, como establece la LOMLOE que recientemente publicado, ¿no? Todo ello nos ayudarán a participar en el ejercicio de autonomía pedagógica y organizativa que poseemos, y así poder conseguir que este currículum general esté adaptado a la realidad, a los centros de interés de nuestro alumnado y a la sociedad en que viven los y las discentes para los que proponemos esta programación. Para comenzar esta planificación es fundamental conocer el contexto en el que nos movemos, tanto a nivel de centro como de aula, y por eso en nuestra programación es importante poner el contexto de nuestro centro, porque lo vamos a estar utilizando en nuestra práctica docente. Y después a nivel de aula también es importante, porque tenemos 18, 19, 20 alumnos, todos heterogéneos, todos diferentes, con diferentes capacidades, intereses, motivaciones, y tenemos que hablar un poquito a nivel general de ellos, y sobre todo si tenemos algún alumno de NEAE o con dificultades, también hablarlo porque nos va a perseguir en la siguiente situación de aprendizaje que vamos a tener que exponer delante del tribunal. Ya que van a ser el contexto del centro y el contexto del aula, ya van a ser elementos fundamentales en esta intervención. Respecto al contexto del centro, lo más significativo es, y dais importancia a aquello que va a ser más significativo, ¿vale? Sin olvidar hablar un poquito del COVID, de los grupos burbuja y de la higiene que vais a seguir, ¿no? Y con respecto al contexto de mi aula, puede indicar que, y diremos un poquito, que meteremos algún alumno con dificultades, algún alumno con NEAE, y si metéis algún alumno de NEAE, que tenga el mismo referente curricular, ¿vale? No os vayáis a alumnos con diferente referente curricular, porque entonces tendréis que hacer doble programación. Por tanto, un TDAH con el mismo referente curricular, un TEA, un comportamental, un DEA, que a lo mejor en lengua sí que tiene esa fase de 2 años, pero luego en matemáticas sigue el ritmo de sus compañeros, etc. Entonces, después todo lo que son discapacidades motóricas, visuales, auditivas, no tienen por qué tener un desfase curricular y las adaptaciones son bastante sencillas a la hora de trabajar en la aula ordinaria. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito hablar del centro y ese contexto del centro, hablar de aquello más significativo a la hora de la intervención, sobre todo también los recursos tecnológicos que tiene, porque voy a hacer uso de ellos, etc., ¿no? Y después seguir hablando de otros elementos fundamentales de nuestra programación, son los proyectos. Dichos proyectos, junto con los elementos transversales, fluirán por esta programación en diferentes momentos, enriqueciendo y formando a nuestro alumnado, ayudándonos a conseguir los objetivos de educación primaria y las competencias. Dentro de los proyectos que desarrollaré está la programación. En esta programación se encuentra y vais nombrando aquellos proyectos institucionales, aquellos proyectos de obligado cumplimiento, pero luego habláis de aquel nuevo proyecto que se ha incorporado este año y entonces es cuando habláis de vuestro proyecto, de ese proyecto que no han oído hablar y vais a dar una pequeña pauta sobre él para crear la curiosidad en el tribunal y a ver así si cuando termináis la exposición de la situación de aprendizaje os preguntan sobre ello y entonces dedicáis los 15 minutos que tenéis que responder o hablar, los ocupáis con ese proyecto y así no hacen ningún tipo de preguntas más. Continuamos. Para poder intervenir con eficacia ante nuestros alumnos es fundamental el conocimiento de las características psicoevolutivas que poseen estas edades. De esta forma, seremos capaces de intervenir con más precisión sobre diferentes aspectos personales y utilizarlo para su desarrollo personal y escolar. Y así no hablamos de las características psicoevolutivas a nivel teórico, de Piaget y tal. Damos justificación en nuestra programación didáctica de conocer un poquito las características del alumnado
para un poquito conocer lo que deben saber y no lo que deberían saber. Entonces partimos de una edad determinada en la que son capaces de hacer una serie de cosas y otra serie de cosas no. Por tanto, enfocar esas características cognitivas, motóricas, afectivas, social, comunicativas, aplicarlos un poquito a los aprendizajes que vamos a estar realizando en nuestra programación didáctica, que nos van a servir de apoyo. Si vamos a trabajar a nivel cooperativo, vamos a trabajar lluvia de ideas, vamos a trabajar puestas en común y tal, pues va a ser importante a nivel comunicativo en qué nivel se encuentran, ¿no? O a nivel cognitivo, memoria, de atención, de concentración, de razonamiento, cómo se encuentran, en estas edades, qué podemos aprovechar de ello, ¿no? Entonces, un poquito enfocándolo a esos aspectos de aprendizaje que vamos a estar realizando durante todo el año. Una vez reflexionado sobre lo que queremos conseguir y realizando un análisis del contexto y características de los alumnos a los que va dirigida esta programación, nos proponemos explicar los diferentes elementos que nos ayudarán a conseguirlo. Primeramente, debemos nombrar los criterios de evaluación, que como hemos dicho antes, es el elemento nuclear de la programación, es el arroz de la paella valenciana, es los garbanzos de la ropa vieja en Canarias, aprendizajes competenciales que deben conseguir nuestros alumnos. Para ello estableceremos, junto con los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables, elementos orientadores de estos aprendizajes competenciales. Los criterios de evaluación estarán relacionados con los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en los diferentes bloques, y si queréis nombrar los bloques, los nombráis, en los que se encuentran y a su vez relacionados con las competencias y los objetivos de educación primaria. De tal forma que ya cumplimos lo que dice la convocatoria, que todos los elementos curriculares tienen que estar relacionados. De esta forma conseguiremos que todos los elementos curriculares de nuestra programación estén relacionados. Habéis visto que no he memorizado ningún tipo de criterio, no he memorizado los contenidos, no he memorizado competencias, he dado una visión general, porque es que no tengo tiempo, en 15 minutos no tengo tiempo para estar bloque por bloque, criterio por criterio y objetivo de etapa con objetivo de etapa y tal. Entonces olvidarnos de ir nombrando, sino simplemente una visión general y que sepa el tribunal que vosotros tenéis esa visión general en vuestra programación. La programación didáctica es un conjunto de piezas, de puzzle, y vosotros lo que vais a tener que hacer es encajarlo, y encajarlo a partir de ese criterio de evaluación, ¿no? No debemos olvidar entre los elementos curriculares las capacidades u objetivos de curso, que se encuentran dentro de los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación están formados por varios indicadores que nos informarán sobre los aprendizajes competenciales que deben conseguir nuestro alumno. Pero, ¿cómo trabajamos estos aprendizajes establecidos en los diferentes criterios de evaluación? Muy sencillo. Por medio de las diferentes unidades de programación y las situaciones de aprendizaje que las desarrollan. Y sobre todo, y más específicamente, las diferentes tareas que están dentro de esas situaciones de aprendizaje. En las situaciones de aprendizaje estableceremos una serie de criterios de evaluación de nuestra área o de nuestras áreas y criterios de otras áreas relacionados con la nuestra, porque habrá gente que esté utilizando alguna situación de aprendizaje en la que meta el área de la programación y después junto con otras. Por ejemplo, yo estoy trabajando la geometría en matemáticas y voy a trabajar también a nivel de la geometría la comprensión lectora, por tanto me va a servir un criterio de evaluación de lengua, y también puedo trabajar educación artística, porque voy a tener que hacer dibujos, utilizar el compás, la regla y tal, y voy a trabajar. Entonces las situaciones de aprendizaje pueden estar compuestas por varios criterios de evaluación y por eso en mi programación didáctica dijimos que hay un apartado que es otras áreas que van a estar relacionadas con mi programación. Estos criterios están compuestos por ítem, los cuales indican aprendizajes que se deben aprender. Los criterios, si os fijáis, están formados por muchos mini criterios, mini aprendizajes competenciales. Cada mini aprendizaje es un indicador. Por tanto, si yo un criterio de evaluación está dividido en 3 mini aprendizajes, tiene 3 indicadores, yo como mínimo tengo que hacer 3 actividades que tengan un producto final, que me ayuden a calificar ese aprendizaje, ese criterio de evaluación, ese mini aprendizaje. ¿Vale? Entonces eso tiene que quedar también claro al tribunal, que vosotros lo conocéis, que ese elemento principal, prioritario en mi programación, que son los criterios de evaluación, están formados por aprendizajes competenciales, que se llaman indicadores, y esos indicadores los voy a tener que ir trabajando a través de diferentes actividades. Estos criterios están compuestos de ítems, los cuales indican los aprendizajes que se deben aprender. Junto con estos criterios estarán las rúbricas,
que con sus indicadores y graduadores nos informa de los aprendizajes que debemos realizar y el grado de consecución de los mismos. Nosotros en la programación no vamos a poner las rúbricas, pero sí vamos a tener que decir en la programación que esos criterios de evaluación, elemento nuclear, van a estar calificados por medio de unas herramientas de calificación que se llaman rúbricas. Esas rúbricas tienen otros indicadores, entre ellos los graduadores, que me van a indicar el grado de consecución de ese aprendizaje y que junto con esas rúbricas estarán los instrumentos de evaluación que me ayudarán al final a calificar verdaderamente el aprendizaje del alumno, ¿no? Estas rúbricas serán las herramientas fundamentales para calificar el aprendizaje de nuestro alumnado, que junto con otros instrumentos de evaluación, como pueden ser los productos, otras rúbricas, el interés, la participación, etcétera, nos darán la calificación final del producto del aprendizaje programado. Y hablando de evaluación, no podemos olvidar los diferentes tipos de evaluación que utilizaremos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como las diferentes adaptaciones que podemos hacer debido a la situación COVID que vivimos, como pueden ser, y ahí ponéis una serie de adaptaciones a nivel de evaluación. Por ejemplo, nosotros sabemos que ahora trabajamos mucho a nivel online, entonces nos va a costar mucho evaluar al alumno que está online y que están trabajando online, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, la autoevaluación. La autoevaluación no solo como tipo de evaluación, sino también como instrumento de evaluación. Están trabajando en grupo, están trabajando online, yo no sé quién trabaja más que no, pero si mando un documento para que se coevalúen, entonces ellos mismos me estarán indicando quiénes han trabajado más, quiénes han trabajado menos, y por tanto será un instrumento de evaluación bueno que voy a tener en cuenta a la hora de calificar ese aprendizaje determinado, ¿no? Luego a la hora de la puntualidad en la entrega de los trabajos, me los van a entregar en la plataforma Classroom o por correo Gmail, entonces esa puntualidad también la voy a tener que evaluar, ¿no? Por tanto, la evaluación cambia un poquito en esta situación en la que estamos viendo, cambia un poquito respecto a la presencial que antes nombréis las más significativas que veis en vuestra programación. Luego seguimos, sin olvidar que en este proceso de enseñanza está nuestra propia evaluación, que por medio de una serie de ítems, como por ejemplo, y ponéis algún tipo de ejemplo, os vais a autoevaluar. Nosotros también, respecto al resultado del alumno, no tenemos que echar siempre la culpa al alumno, también un poquito reflexionar sobre nuestra labor docente y cómo la hemos llevado a nivel de planificación, a nivel de coordinación, a nivel didáctico y motivación, etcétera, y nombráis alguno para que vea el tribunal que a vosotros también os interesa evaluar y ver un poquito y ser partícipe un poquito también del resultado de ese aprendizaje. Seguimos. Otro de los elementos fundamentales de nuestra programación es la metodología, elemento innovador que debe ser favorecedor del aprendizaje de los alumnos, creándoles curiosidad, autonomía, iniciativa y ganas de aprender. Un aprendizaje autónomo, significativo y funcional, y especialmente competencial, donde el alumno, después de aprender conocimientos, habilidades, destrezas, valores, puede llevar todo ello a un contexto determinado y pueda resolver con éxito cualquier situación que se encuentre. Nosotros ya nos tenemos que olvidar un poquito de contenidos. Nosotros lo que tenemos que conseguir es que el alumno sea competente. ¿Y cuándo vamos a conseguir que el alumno sea competente? Cuando el alumno sepa resolver toda una serie de cuestiones, de preguntas que se le presenten en un entorno concreto, en un entorno real. No me vale que sepa sumar, no me vale que sepa restar ni multiplicar. Me sirve que sepa aplicar esa suma o esa resta cuando vaya a un kiosco, cuando vaya a una tienda a comprar, ¿no? Eso es lo importante y por eso tendré que contextualizar mucho los aprendizajes. Para eso utilizaremos todo tipo de recursos, sin descartar ninguno de ellos, desde el libro de texto, material impreso, manipulativo y especialmente los tecnológicos. Habéis visto que hemos tocado todos, por tanto vamos a tocar al miembro del tribunal un poquito rústico y al miembro del tribunal un poquito más moderno y tecnológico, ¿no? Que nos ayuden a que nuestra programación se pueda llevar a cabo en diferentes escenarios, como online, presencial y semipresencial, a través de diferentes recursos informáticos como las actividades interactivas, actividades flash, vídeos, presentaciones flash, el Kahoot, Educaplay, Simpalo, PowerPoint, etc. O espacios virtuales como Classroom, EVAGD, cada uno utilizará una plataforma virtual determinada, ¿no? Junto con la metodología está otro elemento fundamental en nuestra programación, las actividades de inicio o motivadoras, actividades de demostración, actividades de aplicación, actividades de integración, actividades de ampliación o actividades de refuerzo. Estas actividades que hemos dicho de motivación o de indagación
demostración, de aplicación e integración son basados en los principios de David Merlin. Cada uno me figuro que las habrá planteado de una forma determinada. Pero luego sí que tiene que haber actividades de recuperación, de refuerzo y de ampliación, para que el tribunal sepa que no solo me voy a dedicar a las actividades a un aprendizaje determinado, sino que no voy a dejar a nadie atrás y por tanto voy a tener en cuenta a todos aquellos alumnos que tienen dificultad en alcanzar los aprendizajes planteados. Esas actividades deben tener como objetivo propiciar en nuestro alumnado la integración del saber, saber hacer y saber ser, movilizando todos los recursos disponibles que tengan y permitiendo transferir los saberes a la vida cotidiana. Siempre tenemos que saber que ese saber, saber hacer y saber ser es lo que implica ser competente. Debería ser interdisciplinar como la vida misma, porque incluyen conocimiento de varias materias y deberán poderse desarrollar en los 3 escenarios posibles. Y será un instrumento imprescindible para adquirir las competencias. En la temporalización, que es un apartado muy importante, porque en él es donde voy a poner todas mis situaciones de aprendizaje y donde va a servir un poquito de la planificación temporal, que aunque hemos dicho que va a ser flexible y abierta, es importante un poquito a nivel temporal situar las diferentes situaciones de aprendizaje, por tanto este apartado también tendremos que hablar de él. En la temporalización, aspecto importante de nuestra programación, establecemos las diferentes unidades de programación, con las 6 o 12 situaciones de aprendizaje que desarrollan cada una de ellas. En cada unidad de programación está establecido un tiempo de desarrollo, pero como se indicó anteriormente, esta es una programación abierta y flexible, por lo que es una temporalización orientativa, ya que muchas veces el ritmo lo marcan los propios alumnos. Por tanto, en la temporalización estableceremos una serie de unidades de programación con esas 6 o 12 situaciones de aprendizaje. Una unidad de programación puede desarrollarse por medio de una situación de aprendizaje, o también podemos decir que una unidad de programación puede desarrollar varias situaciones de aprendizaje. Pero esta programación, lo que tiene que quedar claro al tribunal, que esta programación va a estar formada por diferentes unidades de programación y en su conjunto van a estar entre 6 y 12 situaciones de aprendizaje. Cada opositor se orientará con una cantidad o con otra, ¿no? Luego, respecto al agrupamiento que se llevarán las diferentes situaciones de aprendizaje, debemos indicar que jugaremos con todos los tipos de agrupamiento, utilizando agrupamiento individual, en pareja, pequeño grupo, grupo de expertos. En la consejería de aquí de Canarias, pero me figuro que también en la península, dan prioridad a estos grupos de expertos, porque crean responsabilidad en el grupo, se trabaja también a nivel de trabajos de investigación, ¿vale? Entonces, es una forma de trabajar bastante importante y significativa a la hora de plantearlo en mi programación didáctica y en las situaciones de aprendizaje, ¿no? Después también gran grupo, dependiendo del tipo de actividad. Se fomentará el pequeño grupo, grupo de expertos y gran grupo, porque nos interesará trabajar valores como el respeto, la tolerancia, el trabajo colaborativo, la autonomía, distribución del trabajo, turno de palabra, la responsabilidad. Sobre todo en los grupos de expertos, cada miembro va a ser responsable de un área determinada, de ese trabajo. Como falle ese alumno, falla el grupo. Por eso es importante lo del tipo de agrupamiento que he nombrado anteriormente. Tenemos en cuenta para todos estos agrupamientos el protocolo COVID, velando por el distanciamiento, higiene y mascarilla. Eso sí, el proceso que seguiremos será desde el trabajo individual al pequeño grupo, de tal forma que después de trabajar a nivel individual y observar que van siendo autónomos, irán trabajando en pareja. Cuando se observe que controlan las reglas del trabajo de pareja, se pasará a grupos de 4 miembros, que es lo que llaman la técnica 1, 2 y 4. Como hemos indicado anteriormente, uno de los recursos imprescindibles de esta programación, y especialmente en la situación de aprendizaje que la desarrolla, son las nuevas tecnologías. Eso sí, debemos ser conscientes que la incorporación de las tecnologías a nuestra práctica educativa debe ir acompañada de una revisión de los modelos y estrategias metodológicas empleados para evitar la transferencia de rutinas de los métodos de enseñanza tradicional. No me vale saber mucho de tecnología para luego estudiar las tablas de multiplicar de forma tradicional. Por tanto, estudiemos las tablas de multiplicar de una forma más motivadora, más innovadora, ¿vale? Utilizando unos recursos, actividades flash, interactivas, etc., ¿no? Esto implica la exploración y descubrimiento de nuevas posibilidades. Frente a las clásicas estrategias centradas en el profesorado, expositivas, memorísticas, pasivas para el estudiante, las nuevas tecnologías pueden promover el empleo de estrategias centradas
el alumnado, activas, participativas, constructivistas, representativas de los nuevos entornos tecnológicos. Y eso es lo que yo voy a intentar exponerles dentro de mi programación didáctica. Otro aspecto muy importante que voy a tener en cuenta en esta programación didáctica es, dentro del proceso de enseñanza, son las medidas de atención a la diversidad, que nos podemos encontrar en el aula y que hay en mi aula, ¿no? Promoviendo la inclusión como un principio fundamental de nuestra intervención. Algunas de las medidas que vamos a adoptar será de establecer una serie de medidas de prevención, de dificultades e intervención temprana en el desarrollo de capacidades y habilidades necesarias para el desarrollo de competencias, sin olvidar que no existe la brecha digital que no exista la brecha digital dentro de nuestro alumnado. Tenemos que saber que tenemos que indagar a la hora de empezar el curso que el alumno tenga recursos a nivel de Internet, porque en el caso que sea confinado o que seamos confinados en el aula, él tiene que tener la posibilidad de seguir conectados con nosotros y por tanto tenemos que evitar lo que acabo de comentar, la brecha digital. También intentaremos aumentar la seguridad del educando y la confianza de sus posibilidades, tanto en relación con los demás como en el momento de afrontar las tareas de aprendizaje. El trabajar autoestima va a ser un elemento fundamental en la clase. La autoestima sabemos que es un elemento muy importante en el alumnado y muchas veces es la causa de este fracaso escolar que estamos observando a lo largo de los años, ¿no? Y especialmente y nombráis a Pedrito, Juanito, Yeray y a José que tengamos en la clase, porque si tenemos alumnos con dificultad o con NEAE, seguro que la autoestima la tienen bajita. Y también mejoraremos nuestra confianza en el proceso de enseñanza, consiguiendo recursos y asesoramiento, facilitándonos las buenas prácticas de atención a la diversidad. Para ello estableceremos un banco de recursos donde accederemos y utilizaremos diversos recursos en diferentes formatos para atender a dicha diversidad. Y por último, desarrollamos hábitos de trabajo y organización de su tiempo escolar y familiar. Va a ser fundamental la colaboración de la familia para el desarrollo de esta programación. Importante decir la familia porque muchas de las actividades que podemos plantear pueden formar parte de la familia. Los elementos transversales van a ser un elemento fundamental en nuestra programación y se trabajará de una forma transversal a lo largo de todas las situaciones de aprendizaje, dentro de los cuales este año se trabajará prioritariamente dentro de todos los elementos transversales que aparecen en el Real Decreto y que luego también aparecen en el decreto de cada comunidad autónoma, aparecen toda una serie de elementos transversales y los vamos a trabajar todos. Pero prioritariamente siempre, cada año, pues damos más fuerza a uno y a otro, ¿no? Podemos poner pues, el que tenga que ver con la lectura, con la escritura, con el cálculo, etcétera, ¿no? Dichos elementos transversales contribuirán al desarrollo integral de nuestro alumnado. La formación en cualquiera de estos dos elementos transversales supone atender no solo a las capacidades intelectuales de mi alumnado, sino también fundamentales a sus capacidades afectivas, la relación interpersonal y la inserción y actuación social. Porque muchas veces hay elementos, muchas veces no, que hay elementos transversales que no tienen que ver con la parte curricular, sino también con la parte de interacción social con alumnos, la no discriminación, la igualdad entre niños y niñas, etcétera, ¿no? Por último, nos gustaría señalar que este área no se encuentra aislada de las demás, todo lo contrario. Hemos buscado que sea una programación donde exista la interdisciplinaridad entre las diferentes áreas. Y por ello estableceremos a continuación las diferentes áreas que vamos a ir trabajando junto con la nuestra, como por ejemplo, y si vais a trabajar, vamos a ver que esta es una programación de lengua, vais a trabajar con matemáticas y vais a trabajar con ciencias naturales y ciencias sociales, pues lo decís, ¿vale? Y después vais a hablar a nivel general de la concreción curricular de esas áreas, ¿no? Y una vez que habláis de esas otras áreas que van a estar de una forma interdisciplinar con la nuestra, seguimos diciendo que, y para terminar, nombramos un aspecto que nos ha ayudado mucho en esta planificación, que es la bibliografía. No solo relacionada con la legislación de nuestro sistema educativo, sino la bibliografía de aspectos didácticos y páginas web de interés que me han ayudado a conocer recursos y metodologías innovadoras que utilizan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nombréis alguna legislación, porque no vais a tener mucho más tiempo, y algún elemento didáctico. Y con eso ya hemos terminado lo que son los 15 minutos. Me he ido parando, hemos ido haciendo pequeñas reflexiones, pero estáis viendo que más o menos son 30 minutos entre lo que me he enrollado yo, aparte de lo que os he estado diciendo, son los 15 minutos. No he dicho ningún objetivo de memoria, ninguna legislación de memoria, ningún criterio tampoco, ningún contenido. He dado una visión general de lo que es para mí la programación didáctica, qué elementos forman esta planificación, cuáles son mis intenciones, sobre todo lo de los objetivos de etapa y las competencias, y cómo lo voy a conseguir, ¿vale? Entonces, en eso consiste
la defensa de la programación didáctica. Sabéis que os dejan delante, os dejan llevar lo que es la programación didáctica, ¿vale? Un ejemplar. El tribunal tiene 2 ejemplares y algunas comunidades autónomas, las Canarias, os dejan un ejemplar, ¿no? No os recomiendo que le echéis vistazos a la programación didáctica. Si queréis, dejarlo en la primera página donde aparece el índice y así de reojillo, de vez en cuando echéis algún vistazo por si se os olvida algo. Pero estamos actuando y los actores no miran el guión, lo tienen que decir todo sobre la marcha, ¿no? Y es lo que tenéis que hacer. Y por tanto, lo que os he dicho antes, en esta exposición, en esta defensa, disfrutar cuanto más mejor, que se os vea que disfrutéis, aunque por dentro estéis de los nervios y no aguantéis nada. Recomendaciones para ello, pues nada, tomar una tila, una manzanilla, un anisete y, hombre, yo recomendaría porque ayuda mucho a la reflexión la 1906, pero como que no, para una exposición y tal, no, pero no estaría tampoco mal, ¿vale? Bueno, mucha suerte y hasta el próximo vídeo.